Mi tío me regaló una cabaña, pero mi papá intentó quitármela para pagar sus deudas con su socio de negocios. Hola a todos. No sé muy bien cómo empezar esto, pero supongo que lo haré desde el principio. Hace 2 semanas cumplí 17 años, y mi tío James me dio un regalo que no esperaba para nada, una cabaña en Colorado que él había heredado de mi abuelo hace unos años. La cabaña es increíble, no es enorme, pero está rodeada de montañas, tiene un lago cerca y parece sacada de una postal. Mi tío James no tiene hijos, así que siempre ha sido como un segundo padre para mí. Él y mi papá, Oliver, son hermanos, pero nunca se han llevado muy bien. Según lo que entiendo, desde que eran adolescentes, mi tío siempre fue el responsable y mi papá, bueno, el opuesto. Cuando me entregó los papeles de la cabaña en una carpeta, no sabía qué decir. Al principio pensé que era un regalo simbólico o algo así, pero no. El título de propiedad estaba oficialmente a mi nombre. Era mía. Ahora tendrás un lugar para desconectarte y pensar en el futuro, me dijo mi tío mientras me daba una palmada en la espalda. Claro, en ese momento no tenía idea del caos que eso iba a desatar. Los últimos años no han sido fáciles. Mi mamá murió hace 4 años en un accidente de auto. Desde entonces, mi papá no ha sabido manejar su vida. Perdió su trabajo unos meses después del funeral, empezó a beber más de la cuenta y ha estado enredado con gente muy dudosa. Hasta hace poco, creía que las cosas estaban mejorando porque había dicho que tenía un nuevo socio de negocios, un tipo llamado Antoine, pero todo eso era una fachada. La cabaña parecía un rayo de luz en medio de toda esa nube negra. Mi plan era simple, usarla para escaparme de vez en cuando, tal vez incluso quedarme ahí durante las vacaciones de verano y estudiar tranquilo. Pero ese mismo día, cuando le conté a mi papá lo que me había regalado el tío James, vi cómo su expresión pasaba de sorpresa a algo que no pude identificar del todo en ese momento, hasta que se volvió un problema. Esa noche, mi papá salió con Antoine, como hacía últimamente, pero antes de irse me hizo un comentario extraño. Esa cabaña es un desperdicio para alguien de tu edad. Quizás deberíamos pensar en algo más práctico que hacer con ella. No le di importancia porque estaba acostumbrada a sus ideas extrañas y a que siempre hablara en plural como si Antoine estuviera involucrado en todo. No fue hasta 3 días después que empecé a entender lo que quería decir. Estaba en mi habitación cuando escuché a mi papá hablando en voz alta con alguien en la sala. Era Antoine, y su tono era amenazante. No puedo esperar más, Oliver. Si no consigues ese dinero pronto, vas a estar en problemas, y sabes que no estoy jugando, dijo Antoine. Mi corazón se aceleró porque nunca había oído a alguien hablarle así a mi papá. Lo que siguió me heló la sangre. No te preocupes, respondió mi papá. Mi hija tiene una cabaña en Colorado. Vamos a venderla. Ya estoy trabajando en eso. Cuando escuché a mi papá hablar de la cabaña como si fuera suya, sentí que me quedaba sin aire. Me encerré en mi habitación tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía siquiera pensar en vender algo que ni siquiera le pertenecía? ¿Y qué tipo de problemas tenía con Antoine? Hasta ese momento, no había entendido la gravedad de la situación. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que mi tío James no se iba a tomar nada bien esta situación, pero tampoco quería involucrarlo a menos que fuera absolutamente necesario. No había tenido tiempo ni de decirle cuánto significaba para mí lo que me había regalado, y mucho menos quería ponerlo en medio de un lío con mi papá. Así que opté por no contarle, todavía. Al día siguiente, mi papá trató de actuar como si nada hubiera pasado. Me preguntó si ya había pensado qué iba a hacer con la cabaña. Su tono era casual, casi amigable, pero detrás de su sonrisa había algo que me inquietaba. No sé, papá. Creo que tal vez la use para estudiar este verano. ¿Por qué preguntas?, respondí, tratando de no levantar sospechas. Solo creo que sería mejor que vendiéramos esa propiedad, ¿sabes? Podríamos usar el dinero para algo que realmente necesitemos. Además, mantener una cabaña cuesta mucho. ¿Seguro no quieres gastar todo tu dinero en eso, o sí? Sabía que estaba tratando de manipularme, pero también sabía que no podía enfrentarlo directamente. A pesar de todo, seguía siendo mi papá, y había una parte de mí que no quería creer que fuera capaz de algo tan egoísta. Le dije que iba a pensar en ello y salí de casa antes de que pudiera seguir presionándome. Pasé el resto del día en la biblioteca buscando información sobre cómo proteger una propiedad de cualquier intento de venta fraudulenta. Resulta que, como la cabaña estaba a mi nombre, mi papá no podía venderla sin mi consentimiento directo, pero había maneras de que intentara hacerlo de todos modos. La única forma de asegurarlo completamente era poner una especie de alerta en la propiedad que requería mi firma notarial para cualquier transacción. Por suerte, mi tío James había insistido en que usara su abogado para todos los trámites relacionados con la cabaña, así que decidí llamarlo. Después de explicarle lo que estaba pasando, me aseguró que podía ayudarme a proteger la propiedad, pero también me advirtió: ten cuidado con tu padre, Olivia. Esto puede escalar si no lo manejas bien. Esa noche, cuando volví a casa, mi papá estaba en el sofá con una cerveza en la mano,
mirando televisión como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso. Intenté evitar cualquier conversación, pero cuando pasé junto a él, me detuvo. ¿Hablaste con James hoy? Su tono era casual, pero su mirada era intensa. No, ¿por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Pensé que tal vez te habría llamado para ver qué decidiste sobre la cabaña. Sabía que estaba buscando pistas, tratando de medir si yo estaba al tanto de sus planes. Sentí un nudo en el estómago, pero fingí estar distraída y subí las escaleras. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, encontré a Antoine en nuestra cocina, hablando con mi papá. La presencia de ese hombre siempre me ponía nerviosa. Era alto, con una barba desordenada y una forma de mirar que parecía perforarte el alma. Nunca entendí que veía a mi papá en él. Hola, Olivia, dijo Antoine, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu papá me ha estado contando sobre esa increíble cabaña en Colorado, ¿sabes? Tengo unos amigos que estarían muy interesados en comprarla. Podrías hacer una pequeña fortuna. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Oh, no planeo venderla. Quiero quedármela. Antoine rió como si hubiera contado un chiste. Vamos, Olivia, ¿qué va a hacer una chica de 17 años con una cabaña en medio de la nada? No tiene sentido. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi papá no iba a detenerse. Si Antoine estaba tan involucrado, esto iba más allá de una simple idea pasajera. Mi papá debía haberle prometido la cabaña a este tipo para pagar sus deudas, y yo estaba en el centro de todo. Esa noche, hablé con el abogado de mi tío James y le expliqué que Antoine estaba presionando a mi papá para vender la cabaña. Él me tranquilizó y me dijo que ya había tomado medidas para proteger la propiedad legalmente, pero que debía estar preparada para enfrentar más presión. Además, decidí llamar a mi tío James. No quería involucrarlo, pero sentía que ya no tenía opción. Cuando le conté lo que estaba pasando, su silencio fue inquietante. Voy a manejar esto, Olivia. Tú no tienes por qué preocuparte. Pero escucha bien, no dejes que ese hombre vuelva a intimidarte. Si tu papá sigue presionando, quiero que me llames inmediatamente. Poco sabía yo que mi tío tenía un plan. Esa misma semana, me pidió que lo acompañara a la cabaña bajo el pretexto de mostrarme cómo funcionaban algunos de los sistemas. Al llegar, vi algo extraño. Había cámaras instaladas en el interior y el exterior. ¿Qué está pasando?, pregunté confundida. No te preocupes, Olivia. Esto es solo para asegurarnos de que, si alguien intenta algo, tengamos pruebas. No entendía del todo lo que planeaba, pero confiaba en él. Lo que no sabía era que mi papá ya había intentado convencer a un comprador falso, y mi tío había orquestado todo para atraparlo en el acto. No pasó mucho tiempo antes de que la situación escalara. Apenas 2 días después de nuestra visita a la cabaña, mi tío James me llamó al mediodía mientras estaba en la escuela. Su tono era urgente. Olivia, necesito que vengas a la cabaña esta tarde. Tu papá está metido en algo más grande de lo que pensábamos. Mi corazón comenzó a latir rápido. Pedí permiso para salir temprano y tomé un autobús hacia la cabaña. Al llegar, encontré a mi tío hablando con un hombre que parecía un agente de bienes raíces. Lo reconocí inmediatamente, era el comprador que mi papá y Antoine habían mencionado días atrás. Pero algo no cuadraba. Había un aire de conspiración entre mi tío y el supuesto agente. Este es Kevin, dijo James, señalando al hombre. Es un amigo mío. Ayer, tu papá intentó venderle la cabaña usando documentos falsificados. No podía creer lo que escuchaba. Mi propio padre había falsificado mi firma y había intentado vender la cabaña sin mi consentimiento. Kevin explicó que mi papá se había presentado como el único propietario, argumentando que yo no quería lidiar con la propiedad porque era demasiado joven y no sabía cómo manejarlo. Mi tío continuó, lo peor es que Antoine también estaba ahí. Hicieron que Kevin se encontrara con ellos en un café, y cuando Kevin les pidió que produjeran documentos, tu papá sacó copias de un título que evidentemente fue modificado. La rabia y la decepción me golpearon como un camión. James me llevó adentro de la cabaña y me mostró las imágenes de las cámaras de seguridad que había instalado días antes. En ellas, se veía claramente a Antoine y mi papá revisando el lugar, evaluando cada rincón, probablemente para inflar el valor de la propiedad. Mi papá incluso se había atrevido a traer a un tercero que parecía ser un tasador no oficial. No solo intentaron venderla, continuó mi tío. Planeaban convencerte de que firmaras algo después de que todo estuviera arreglado. Básicamente iban a arrinconarte. Esa noche, volví a casa con la intención de enfrentar a mi papá. Estaba furiosa, pero al mismo tiempo, el miedo de enfrentarme a él y a Antoine me tenía al borde de un colapso. Cuando llegué, encontré a mi papá en la sala, revisando unos papeles mientras hablaba por teléfono. Al colgar, me miró con una sonrisa que parecía fuera de lugar. ¿Qué tal estuvo tu día, Olivia?, preguntó casualmente. No podía contenerlo más. ¿Qué estás haciendo con la cabaña, papá? Sé lo que intentaste hacer. El cambio en su rostro fue inmediato. Primero se mostró confundido, luego incómodo y finalmente molesto. ¿De qué estás hablando?
No he hecho nada con la cabaña. Decidí que era hora de dejar caer la bomba. Sé que falsificaste documentos y trataste de venderla a Kevin. Vi las imágenes de seguridad. Y no solo eso, sé que Antoine está metido en esto. Su cara se puso roja como un tomate. ¿Qué imágenes? ¿Quién te dijo eso, James? Siempre metiéndose donde no lo llaman. No es culpa de James que tú seas un irresponsable, disparé de vuelta, mi voz temblando. ¿Cómo pudiste hacer algo así, papá? Esa cabaña no es tuya, es mía. ¿Creías que podías salirse con la tuya? Mi papá se levantó de un salto, y por un momento temí que perdiera el control. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta principal se abrió, y ahí estaba mi tío James, junto con Kevin y otra persona que no reconocí de inmediato. Oliver, creo que tenemos que hablar, dijo mi tío con firmeza. Y creo que deberías saber que lo que has hecho es un delito. Mi papá retrocedió, claramente nervioso. ¿De qué estás hablando, James? Esto es ridículo. James ignoró su intento de desviar la conversación. Tenemos las pruebas, Oliver. Documentos falsificados, imágenes de seguridad, todo. Así que vas a hacer dos cosas. Primero, vas a firmar un documento comprometiéndote a mantenerte lejos de la cabaña y de Olivia. Segundo, vas a alejarte de Antoine, porque créeme, no quieres que las autoridades empiecen a hacer preguntas sobre él. Para mi sorpresa, la tercera persona que estaba con James era un detective privado. Mientras mi tío hablaba con mi papá, el detective me explicó que Antoine no era solo un socio de negocios, sino que estaba involucrado en actividades criminales, incluida la extorsión. Mi papá, desesperado por dinero, se había metido con la persona equivocada. Antoine usa a gente como tu padre para lavar dinero, dijo el detective. Lo engañó haciéndole creer que podrían ganar mucho, pero en realidad, solo estaba usando a Oliver para cubrirse las espaldas. El rostro de mi papá pasó del enojo a la derrota. Finalmente, admitió todo. Me pidió perdón, pero no sentí nada más que vacío. Sabía que no podía confiar en él nunca más. Mi tío y el abogado tomaron el control de la situación. No solo protegieron la cabaña, sino que también lograron que Antoine fuera investigado por las autoridades. La última vez que supe de Antoine, estaba huyendo del estado, y mi papá, bueno, digamos que mi tío se encargó de que no pudiera acercarse a mí ni a la cabaña nunca más. Mi relación con mi papá se rompió completamente, pero al menos, ahora sé que estoy rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. La cabaña sigue siendo mi refugio, y cada vez que estoy allí, me recuerdo a mí misma que no voy a permitir que nadie más intente manipularme o quitarme lo que es mío. La ironía de todo esto es que mi papá trató de usarme para resolver sus problemas, y terminó perdiéndolo todo. Ahora, él es solo una sombra en mi vida, mientras yo, por fin, empiezo a encontrar paz en la mía. Tras todo lo que pasó con mi papá y Antoine, pensé que las cosas se calmarían, pero estaba equivocada. Las semanas siguientes trajeron una serie de eventos inesperados que me dejaron claro que este capítulo de mi vida estaba lejos de cerrarse. Unos días después de que mi tío James y el abogado tomaron el control de la situación, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz familiar que me hizo estremecer. Antoine. Hola, Olivia, dijo con una calma escalofriante. Tu papá y yo hemos terminado, pero eso no significa que tú y yo no podamos resolver esto. Sentí un nudo en el estómago. No sé de qué hablas, Antoine. No tienes nada que resolver conmigo. Su tono cambió, volviéndose más amenazante. Tienes algo que me pertenece. Esa cabaña. Si crees que tu tío y su abogado me van a detener, estás equivocada. Siempre hay maneras de hacer que la gente cambie de opinión. Colgué antes de que pudiera decir algo más y llamé a mi tío inmediatamente. James, Antoine me acaba de llamar. Está amenazándome. Mi tío no parecía sorprendido. Lo esperaba. No te preocupes, Olivia. Ya lo estamos vigilando. Pero quiero que vengas a quedarte conmigo por un tiempo. No quiero que estés sola. Esa misma noche me mudé temporalmente con James. Mientras desempacaba, él me explicó que había contratado seguridad privada para proteger tanto la cabaña como nuestra casa familiar. Además, el detective privado que había traído al principio seguía investigando a Antoine. Resultó que Antoine no solo tenía antecedentes criminales, sino que estaba involucrado en varios esquemas de fraude a lo largo del estado. Es un hombre peligroso, Olivia, dijo James con seriedad. Pero también es arrogante. Su tipo siempre comete errores. Las siguientes semanas estuvieron llenas de tensión. Aunque nunca lo vi en persona, Antoine seguía intentando contactarme, ya sea por teléfono o enviando mensajes a través de personas desconocidas. En cada ocasión, mi tío y el abogado tomaban las pruebas y las llevaban a las autoridades, fortaleciendo el caso en su contra. Un día, mientras estábamos en la cabaña revisando algunas reparaciones, James recibió una llamada que cambió todo. El detective había descubierto que Antoine tenía una cuenta secreta donde lavaba dinero usando bienes raíces, y que había intentado usar nuestra cabaña como parte de su esquema. Esto nos da una ventaja, dijo el detective. Si podemos probarlo, Antoine no solo enfrentará cargos por fraude, sino también por extorsión.
Con esta nueva información, mi tío y el abogado decidieron pasar a la ofensiva. Trabajaron con las autoridades para organizar una trampa. Usaron a Kevin, el falso comprador, para convencer a Antoine de que aún había una posibilidad de obtener la cabaña, pero que necesitaba presentarse en persona para cerrar el trato. El día del encuentro, todo estaba preparado. Antoine llegó al lugar acordado, una cafetería en el centro de Denver, sin saber que estaba rodeado por agentes encubiertos. Mientras él hablaba con Kevin, entregándole documentos falsificados y detallando cómo planeaba revender la cabaña por más dinero, los agentes lo arrestaron. Cuando mi tío me llamó para contarme lo sucedido, sentí un alivio que no puedo describir. Por fin, Antoine estaba fuera de nuestras vidas, enfrentando una lista interminable de cargos. Pero mi papá seguía siendo un tema delicado. Mi papá no había intentado contactarme desde su humillación pública. Había estado evitando a mi tío y al abogado, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias legales de lo que había hecho. Lo que no esperaba era que yo tomara la iniciativa. Unas semanas después del arresto de Antoine, fui a buscar a mi papá. Lo encontré en el pequeño departamento que había alquilado tras perder todo. Parecía más viejo, más cansado, como si la vida lo hubiera golpeado sin piedad. Pero no sentí lástima, solo tenía cosas que decirle. Papá, comencé, entrando sin invitación. No estoy aquí para reconciliarnos, estoy aquí para que entiendas algo. Se levantó del sofá, luciendo incómodo. Olivia, no entiendo por qué estás aquí. Lo interrumpí. Lo que hiciste fue imperdonable. Intentaste vender algo que ni siquiera era tuyo, y todo porque te metiste con gente peligrosa. Lo peor de todo es que me usaste. Ni siquiera pensaste en lo que esto significaría para mí. Él trató de responder, pero lo detuve nuevamente. Escucha bien. No quiero nada de ti. No necesito que intentes disculparte ni que trates de explicarte. Pero si vuelves a acercarte a mí o intentas cualquier cosa contra mi cabaña o mi tío, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarte que termines tras las rejas. Desde ese día, no he vuelto a saber de mi papá. Mi tío James y yo decidimos tomar unas vacaciones juntos en la cabaña para celebrar el hecho de que, por primera vez en meses, todo estaba tranquilo. Mientras estábamos allí, sentados junto al lago, me di cuenta de algo importante. No importa lo que pase, siempre vas a tener un lugar seguro aquí, dijo James, rompiendo el silencio. Sonreí, mirando las montañas a lo lejos. Gracias, James, por todo. Esto no solo es una cabaña para mí, es mi hogar. Ahora, cada vez que pienso en todo lo que pasó, no siento rencor, sino gratitud. Gratitud por tener a alguien como James en mi vida y por haber aprendido que, aunque las personas en las que confías puedan traicionarte, siempre puedes encontrar la manera de salir adelante. Y aunque mi papá y Antoine trataron de quitarme todo, lo único que consiguieron fue fortalecer mi determinación de nunca volver a ser manipulada.